Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 75. Últimas bendiciones. Rápido, muy rápido, se corrió la voz de lo que acababa de ocurrir con Lázaro. Jerusalén estaba tan solo a 3 kilómetros de lo ocurrido, así que muchos se alegraron y creyeron en Jesús, pero otros se fueron corriendo a contárselo a los religiosos, que ya sabes que no le querían mucho, por la popularidad que estaba teniendo entre el pueblo y porque la gente sospechaba que fuera el Mesías, aunque nadie lo decía abiertamente. Pero vamos, que nadie podía resucitar a un muerto ni hacer las cosas que Jesús hacía, eso estaba claro. Tampoco nadie podía predicar con tanta autoridad como lo hacía Jesús, y los religiosos lo sabían. La verdad es que estaban muy asombrados, aunque también enfadados, y Jesús lo sabía. Así que se fue a la región de Efraín, y no se acercó de momento a Jerusalén, ni tampoco se dejaba ver en público mucho más. Una de las últimas enseñanzas que dijo fue acerca del matrimonio, ya que los religiosos sostenían en aquella época, y según ellos amparados bajo la ley de Dios, que un hombre se podía divorciar de su mujer siempre que quisiera, ya fuera porque se le hubiera caído un plato o simplemente porque de repente le gustara más otra mujer que su propia esposa. En esos casos, los religiosos decían que la ley de Moisés les permitía divorciarse, pero Jesús les fue muy claro. Eso lo permitió la ley, no porque fuera el plan de Dios, sino porque vuestros corazones son duros, muy duros. Pero la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios planeó en un principio para las familias, fue que si Dios ha unido a un hombre y a una mujer en matrimonio, que no se separen. Lo que pasa es que, con los corazones tan llenos de pecados, surgen muchas situaciones que están muy lejos del plan original de Dios. La verdad es que Jesús siempre defendió a los más débiles. Y en aquella sociedad, las mujeres, como puedes ver, tan solo eran un objeto. Los hombres podían desecharlas cuando quisieran y bajo cualquier pretexto. Y encima los religiosos les daban la razón. Pero las mujeres, al oír aquellas enseñanzas, se atrevían un poco más a acercarse con sus niños a Jesús. De pronto, Jesús se vio rodeado de un montón de niños. Pero los discípulos, rápidamente al verlo, se molestaron con las madres y les decían: «Por favor, controlad a vuestros hijos, que están molestando a nuestro maestro. ¿No veis que es un hombre muy importante?». Pero Jesús, al oírlo, les contradijo: «No, dejadlos, que no me molestan. Es más, os diré que si vosotros no os arrepentís cada uno de sus propias maldades, y si no, se os vuelve el corazón como el de un niño pequeño, sencillo, humilde, confiado y obediente, si no os volvéis como estos pequeños en vuestros corazones, no entraréis en el reino de los cielos. Así que dejad a estos pequeñitos que se acerquen a mí, ya que el reino de los cielos les pertenece». Entonces los discípulos se avergonzaron y nuevamente aprendieron una lección de humildad. Si Jesús, siendo quien creían que era, se acercaba a los pequeños y jugaba con ellos, ¿quiénes eran ellos para despreciarlos o para desecharlos? Entonces Jesús fue poniendo sus manos sobre las cabezas de aquellos pequeñines y sus madres se pusieron muy contentas. ¿Te puedes imaginar a aquellos niños jugando con el Señor Jesús? ¿No te habría gustado mucho ser uno de ellos? Seguro que sí. Entonces vino a Jesús un hombre joven, muy bien vestido, y acercándose le preguntó: «Señor, dime, ¿qué debo hacer para asegurarme de que sí que voy a entrar en el cielo? Vamos, te lo digo porque he guardado toda la ley desde niño, sin apartarme de ella para nada». A lo cual Jesús respondió: «Pues mira, hay una cosilla que deberías hacer, si es que quieres estar seguro de entrar al cielo. Y sería la siguiente: despegarte de tus riquezas, incluso vender todas esas grandes posesiones que tienes, y con el dinero de la venta bendecir a tus semejantes.
a los más desechados, a los pobres, enfermos o necesitados. ¿Qué te parece? Pero el chico no respondió palabra. Con una ligera sonrisa se fue alejando de Jesús hasta que se dio media vuelta y se marchó cabizbajo. Estaba triste. Jesús le había pedido demasiado. Lo hizo por probar su corazón, para comprobar si había entendido aquello de hacerse como un niño. Pero no lo entendió. Se fue de allí triste y sin la seguridad de su salvación, a pesar de estar cumpliendo a rajatabla toda la ley. ¡Qué gran oportunidad perdida la de aquel hombre! Pero es que le eran mucho más importantes sus riquezas que el reino de Dios. Jesús, al observar lo que acababa de pasar, se volvió a los que le estaban escuchando y les dijo que lo más importante en esta vida no era tener muchas riquezas. Les dijo también que, por lo general, los ricos lo tienen un poco complicado para ir al cielo, ya que sus riquezas suelen convertirse en su Dios. Y así, de esa manera, se vuelven egoístas, o sea, malos, además de orgullosos, y que no quieren compartir ni ayudar de una manera sincera en gratitud a Dios por haberles dado esa riqueza. En cambio, les dijo Jesús, lo verdaderamente importante es poner la mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en Dios mismo. Es muy difícil, prosiguió Jesús, servir a la vez a Dios y a las riquezas, ya que o bien amaréis a Dios y las riquezas os darán igual, tanto que serán muy secundarias, o por el contrario, amaréis el dinero y las riquezas, y en cambio a Dios le tendréis en un papel muy, pero que muy secundario. Y en cuanto a los demás religiosos, los que estaban en Jerusalén, te diré que no hacían otra cosa sino planear qué hacer en el caso de que Jesús apareciera por Jerusalén. Se acercaba la fiesta de la Pascua, que era muy, muy importante para los judíos. Jesús sabía que en poco tiempo su vida sobre la tierra acabaría, pero estaba completamente seguro de que el resultado de su sufrimiento, de todo lo que tenía por delante y por todo lo que aún le quedaba por pasar, se vería ampliamente compensado al volver junto a su Padre Celestial, al cielo, a su lugar de origen. Y ese pensamiento le daba fuerza y aún le llenaba de un inmenso gozo interior. Jesús, cada día que pasaba, se iba mentalizando más y más para su meta, la cruz de Gólgota.